Hoy es 15 de noviembre 2021. Bueno, necesito el retorno. ¿Se mira? ¿Se escucha? ¿Cómo están por ahí? Sí, listen. Todo Ok, bien. Sí, dice, se ya estoy. escucha. Sí, listen. Gracias. Muy bien. Estamos entrando ya a la última unidad. A partir de hoy, cuatro temas, 5 temas, mucho, y estamos acabando. Este es el tema de trastornos menstruales, como verán, trastornos menstruales, toda la parte ya ginecológica. A partir de ahora, la paciente no está embarazada, no vamos a hablar de parto, no vamos a hablar de puerperio. Problemas ginecológicos. Y uno de los principales problemas ginecológicos es los trastornos menstruales, que toda mujer sufre en algún grado de algunos trastornos de la que vamos a hablar. Pero las patologías más graves y algunos síndromes son muy desconocidos, uno entre 5,000, uno entre 1,000,000, algunos trastornos. Entonces vamos a ver patologías muy raras. Vamos a ver dentro de ello, sobre todo el tratamiento que es de subespecialidad, ya, y medicamentos que no se encuentran comúnmente en el mercado de las farmacias, ¿sí? Bien, pero algunas también son muy comunes, dentro de ellas especialmente las alteraciones en relación a la menstruación. Para ello vamos a ver la parte fisiológica, recordando un poquito del tema de la ovulación, el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, ¿no? Que habíamos tocado en el tema número 3, el aparato reproductor femenino con los ciclos. Los ciclos fisiológicos en relación al funcionamiento neurovegetativo y el funcionamiento de la ovulación, el funcionamiento de los ovarios, del útero que se va preparando para un posible embarazo y los cambios fisiológicos que también se presentaban a nivel vaginal. Bueno, entonces recordamos esta figura, la imagen que está acá, que hablamos del ciclo menstrual que dura aproximadamente 27, 28 días. Entonces iniciamos desde el primer día de la menstruación, la descamación de la capa funcional. Luego empieza, ¿no?, la fase estrógena, donde a partir del tercer, cuarto día después de la menstruación empezamos a producir estrógenos. Al mismo tiempo, el hipotálamo con la hipófisis envían hormonas hacia el ovario, la FSH y la LH, aproximándonos ya al día 14, donde se va a producir la ovulación gracias a la LH, a la luteinizante. La folículo estimulante hace que crezca y se desarrolle cada uno de los folículos que se encuentran dentro de los ovarios. Y el día 14 se produce la puesta ovular o la ovulación, ¿no? Gracias a la LH más que la FSH. A partir de ahí, del día 14 al día 25, 26, nuevamente, se produce la fase luteica, ¿no? La fase progesterónica, donde vamos a ver la actuación más de la progesterona que del estrógeno. El estrógeno, pero no en cierta cantidad como de la progesterona. La progesterona en esta oportunidad es producida por el flujo de Graf, que queda dentro de los ovarios. Entonces va produciendo por si acaso, esta se va preparando a nivel del endometrio, produciendo así como en la fosa endometrial, como matizando las glándulas, los estromas, etcétera, etcétera, preparándose para el embarazo, preparándose para una posible nidación. Luego del 25, si este óvulo no va al encuentro de un espermatozoide, entonces el folículo de De Graaf, que era el cuerpo amarillo, a partir de ahí va declinando y se vuelve un cuerpo albicans.
El endometrio, nuevamente, como no hay embarazo, se produce el proceso de la descamación, que es la menstruación. Hasta ahí un resumen general de la fisiología. Entonces, ¿qué va a pasar en las alteraciones de la menstruación? Vamos a ver algunas terminologías muy importantes dentro de lo que es las alteraciones de la menstruación. ¿Ya? Una de ellas es la amenorrea, ¿no? Que es la ausencia, una terminología muy común, que es la ausencia de la menstruación o interrupción de la menstruación. Y la amenorrea generalmente sucede cuando hay embarazo, pero también puede suceder amenorrea en algunas alteraciones hormonales. ¿Ya? Vamos a ver. Otra de las terminologías en relación a la menstruación es la hipermenorrea. Hiper mucho, ¿no? Entonces, una hemorragia uterina excesiva en hipermenorrea. Con duración del ciclo, los días de menstruación dentro de lo normal. Entonces, ¿no es cierto? Se aumenta en cantidad, pero dentro de los 28 días del ciclo, ¿no? Dentro de lo que es lo normal. Solo que la cantidad que menstrua no solamente mancha un paño al día o dos, como se acostumbraba a hacer aquí, 4, 6 o más veces, ¿no? Entonces, su menstrual todo normal, cada 28, cada 30, no pasa nada. Y también menstrua los días correspondientes, 3 a 4 días normal, solo que la cantidad es excesiva. La hipomenorrea, lo contrario, poca cantidad, la duración del ciclo normal y de los días, ¿no? Cada 28, dura 3 días, etc. La menometrorragia es una hemorragia excesiva durante la menstruación a intervalos irregulares, o sea, no dura 28 días el ciclo. Puede durar menos o puede durar más. Entonces hay una variación en el ciclo y es una excesiva cantidad de la menstruación. Ya. Acá ya hay variante del ciclo menstrual. La menorragia es la cantidad excesiva a intervalos regulares, ¿no? La menorragia. Es parecida a la hipermenorrea, ¿ya? Parecida, ¿no? La menorragia. Cantidad excesiva a intervalos regulares. ¿Qué quiere decir? Cada un ciclo normal, cada 28 días, cada 30, eso es normal. La metrorragia son episodios de hemorragias irregulares. La metrorragia son episodios de hemorragias irregulares. Puede presentarse la menstruación en cualquier momento y no está dentro del intervalo normal de un ciclo. Entonces, cada 15, cada 10 días aparece la menstruación. A eso se llama metrorragia. Oxomenorrea es el flujo menstrual infrecuente, ciclos de más de 35 días. Pasa un mes y nada la menstruación. Pasa 35 días o más, recién menstrua, ¿no? Entonces, los intervalos del ciclo menstrual son largos en la oxomenorrea. La proiomenorrea es el flujo menstrual anormalmente frecuente, ciclos menos de 21 días. Lo contrario de la oxomenorrea está la proiomenorrea. Acá puede, ¿no es cierto?, menstruar de 19 días, de 15 días, todos los meses de esa forma. Su ciclo menstrual se ha cortado. La oligomenorrea, pocos días de menstruación, menstrua un solo día o 2 días. No, lo normal es 3. Y entonces una hemorragia en cantidad normal. Solo que es un día, 2 días, a mucho, ¿no? La polimenorrea es una duración excesiva de los días de la menstruación, lo contrario de la oligomenorrea, la polimenorrea. Entonces, si se dan cuenta, las terminologías son diferentes. La polimenorrea, les decía, es una duración excesiva de los días, puede
puede menstruar 5, 6, 7 días en cada ciclo, ¿sí? ¿Ya? Aunque en cantidad normal, no mancha mucho durante todo el día, pero los días de la menstruación se alargan. A eso se llama polimenorrea. Ahora, todas estas terminologías las vamos a clasificar. Vamos a hacer la clasificación de acuerdo, ¿no?, a su frecuencia, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la duración, ¿no? Todas estas alteraciones que hemos observado las vamos a clasificar de acuerdo a la frecuencia. Frecuencia es el ciclo. Duración, ¿cuántos días? 3 días debería de ser, ¿no? Entonces, la polimenorrea y la oligomenorrea están dentro de la duración. La cantidad excesiva, si es menos o es más, ¿sí? Entonces, ahí la tenemos ya un poco más separados, más organizados. En la duración está la polimenorrea, la oligomenorrea, ¿no? Poli, que dura toda una semana, oligo, que dura un día. La frecuencia, la menorrea, que prácticamente desaparece, y la opsomenorrea, que también habíamos indicado que se aumenta, ¿no? La cantidad, la hipermenorrea y la hipomenorrea. La hipermenorrea, no, a cantidad excesiva dentro del ciclo normal y dentro de los días de duración normal. Y la hipomenorrea, poquita cantidad de la menstruación dentro del ciclo normal y días de la menstruación. Ahora vamos a ver las alteraciones menstruales por exceso, ¿ya? Y las alteraciones menstruales por defecto, la dismenorrea y el síndrome premenstrual. Esto todos la pasamos el síndrome premenstrual, ¿no? Los malestares antes de la menstruación. Acá vamos a ver las alteraciones las menstruales por exceso. Entonces, vamos acá, a la primera clasificación. Por exceso está la hipermenorrea, la metrorragia, la menorragia, la menometrorragia y la polimenorrea, ¿no? De acuerdo a sus causas de origen orgánico y de acuerdo a sus causas de origen funcional. Entonces, esto es por exceso, por cantidad, poco o mucho, ¿no? Bien, las causas orgánicas. Aquí vamos a ver las causas orgánicas, ¿ya? Dentro de ellas está relacionadas con la gestación, las endocrinopatías, ¿de acuerdo? No está relacionado con la producción de las hormonas y las alteraciones de la coagulación. Bueno, vamos a ver las relacionadas con el embarazo. Las causas orgánicas. En el embarazo ectópico, ¿no? En el embarazo ectópico puede haber una menstruación normal, pero el embarazo está dentro de las trompas de falopio, en el ovario, en otro lugar, pero menos en el endometrio, ¿sí? La amenaza de aborto, o puede haber una menorrea también, ¿sí? La amenaza de aborto de igual forma, ¿no? Puede estar relacionada con la gestación. Ahí pareciera que estuviese con la menstruación, pero no es, sino que es que ese embarazo está queriendo interrumpirse, ¿no? Entonces confundimos con la menstruación. El embarazo molar, al igual que el embarazo ectópico, hace que haya un sangramiento, aunque son más vesículas que sangre, más seroso que sangre, pero también podemos hacer que tengamos confusión con una alteración menstrual, pero sin embargo está embarazada. Las endocrinopatías relacionadas a las hormonas, está el síndrome de Cushing, que lo vamos a ver ahorita, el síndrome de hipotiroidismo. Por hipotiroidismo también existen alteraciones en la menstruación. La hiperplasia suprarrenal congénita, o sea, ya por malformación congénita, esa niña ya tiene una anormalidad en su glándula suprarrenal. Puede tener también tumores secretores de andrógenos, ¿no?
Los tumores generalmente se degeneran y pueden producir andrógenos. Es decir, ¿no? Estas pacientitas, en vez de parecerse mujercitas, se parecen hombres. Alteraciones de la coagulación, está la púrpura trombocitopénica, que es una de las enfermedades bien importantes, que sangra, no es una menstruación, sino tiene problemas en la coagulación. La enfermedad de von Willebrand, que también es un síndrome relacionado con la coagulación. La enfermedad de Glassman, que también son enfermedades raras, pero que hace que haya alteración en la coagulación. Entonces las pacientes presentan hipermenorragia, polimenorrea, etcétera, etcétera. Anemia de Fanconi, que también es una alteración, ¿no? Que sus células, sus glóbulos rojos se van destruyendo dentro de su organismo sin causa externa. La talasemia también la vamos a ver, y la leucemia, que es una enfermedad del cáncer. Ahora vamos a detallar algunos de estos que desconocemos, pero que es fácil de poder describir. El síndrome de Cushing, ¿no? Otros nombres que recibe el hipercortisolismo, ¿no? También se llama así, hipercortisolismo, una hiperplasia suprarrenal, mal escrito, suprarrenal congénito, ¿ya? Y o sea, ya nace la mujercita con esta malformación. Por lo tanto, es un conjunto de condiciones físicas que limitan la producción de hormonas en las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, ¿qué defectos va a tener esta paciente? Mire, depósito de grasa en la cara y la zona lumbar superior, toda esta parte, mire, va a hacer que estuviese, ¿no? Parece edematizada. Después, aumento de peso en el abdomen, la barriguita muy grande, pérdida de grasa en los brazos y en las piernas, ¿no? Totalmente flacos. No tiene una forma de una pierna, ¿no? La hipersuprarrenal congénita afecta el crecimiento y el desarrollo normales de una niña, aunque puede ser mortal. La mayoría de las personas pueden llevar vidas normales con el tratamiento adecuado. Los síntomas en los bebés incluyen genitales ambiguos en las niñas, no muy desarrollados los genitales, y pene de mayor tamaño en los niños. El tratamiento incluye el uso de medicamentos de reemplazo hormonal. La cirugía reconstructiva es una opción para las niñas, ¿no? Para quitar este exceso de grasa y, bueno, moldear las piernas, quitar la que tienen el abdomen y demás, la cirugía plástica. Pero de todas formas requiere de un tratamiento hormonal. Esta otra que habíamos descrito, la enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno hemorrágico ocasionado por los bajos niveles de proteína en la coagulación, la sangre. Entonces, mire, las células sanguíneas, talasemia, mire, totalmente despigmentadas. Y estas son las células, los glóbulos. En cambio, acá, mira, la talasemia. ¿No? Totalmente, es una enfermedad sanguínea caracterizada por cantidades inferiores de hemoglobina, que no tiene mucho oxígeno, por eso están pálidas. Bueno, estamos acá. Entonces, la enfermedad de von Willebrand suele ser hereditaria, aunque en algunos casos poco frecuente, puede aparecer más tarde. Los síntomas incluyen sangrado, porque hay alteración, ¿no es cierto?, en los bajos niveles de coagulación. Influye sangrado recurrente y prolongado de la nariz, sangrado de las encías, mayor flujo menstrual y sangrado excesivo en el caso de algún corte. El tratamiento consiste, ¿no?, en aplicar coagulantes en estos pacientes, ¿sí?
en detener o evitar los episodios de sangrado, por lo general mediante el uso de medicamentos coagulantes. Ok. Vamos a hacerlo más pequeñito el dibujito. Ahí. Ok. La enfermedad de Glassman. También habíamos descrito, acá está, la enfermedad de Glassman. Enfermedad de Glassman, que tiene que ver con la sangre. La trombastenia, ¿no?, de Glassman es causada por la falta de una proteína que normalmente está en la superficie de plaquetas. Es parecido a esto. Esta sustancia es necesaria que las plaquetas se aglutinen, o sea, se agrupen, ¿no es cierto? De esta forma se produce coágulos. La afección es congénita, ya nacen con eso, la enfermedad de Glassman. Lo que significa que está presente desde el nacimiento. La anemia de Fanconi, F, es un trastorno hereditario en la reparación del ADN caracterizado por pancitopenia progresiva con influencia de la médula ósea, malformaciones congénitas variables y la predisposición a desarrollar tumores sólidos o hematológicos. ¿Ya? Entonces, de igual, la anemia de Fanconi, parecida a la talasemia, es caracterizado, ¿no?, porque está relacionado con el trastorno de la médula ósea y ya nacen con eso. Pues este es un tratamiento muy complicado de subespecialistas en la sangre, quizá, ya, no tratamiento hormonal, sino es como la leucemia. Leucemia también, enfermedad sanguínea caracterizada por cantidades inferiores a las normales de una proteína transportadora de oxígeno. La talasemia es un trastorno diario de la sangre. Se caracteriza por una cantidad inferior a la normal de las proteínas encargadas de transportar oxígeno. Por lo tanto, poca hemoglobina de los glóbulos rojos. Los síntomas incluyen, como no tiene oxígeno, fatiga, debilidad, palidez, crecimiento lento. Pueden requerir transfusiones de sangre o de células madre de un donante, de la médula ósea, ¿sí? Y la leucemia. Leucemia tiene problemas, acá está, esto es lo normal de los glóbulos rojos, ¿no? Y la leucemia, mire cómo se puede observar poca cantidad de rojos y más células anormales, ¿no? Células. Y estos son los glóbulos blancos, y acá predomina más los glóbulos blancos. Entonces va a haber problemas a nivel de las glándulas linfáticas. Generalmente se encuentran inflamadas, va a presentar fiebre, o sea, prácticamente las enfermedades oportunistas. Es el cáncer de los tejidos que forman la sangre y que prohíbe que el cuerpo combata una infección. O sea, no va a tener defensas, porque a través de la sangre tenemos, ¿no?, la inmunidad correspondiente. Y estas no tienen porque los glóbulos rojos están en poca cantidad. La leucemia es el cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Existen muchos tipos como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia aguda y la leucemia linfocítica crónica. Pues hay tres tipos de leucemias, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda, la leucemia aguda y la leucemia linfocítica. La última es la única que es crónica. Las otras dos. Muchos pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no tienen síntomas desapercibido. Nosotros tenemos un colega en el CEDES, años, solo periódicamente, ¿no?, realiza su tratamiento y nuevamente. Entonces, depende de cuál tipo de la leucemia uno tiene, ¿no?
Los tipos de leucemia de desarrollo rápido pueden presentar síntomas como pérdida de peso, infecciones frecuentes y sangrado de hematomas con facilidad. Sí, entonces, este último sí puede dar muerte en un periodo de... El tratamiento varía considerablemente, depende de qué caso de leucemia es. Para las leucemias de desarrollo lento, el tratamiento consiste en controles médicos. Para las leucemias agresivas, el tratamiento incluye quimioterapia seguida de radioterapia, trasplante de células madres en algunos, ¿no? Entonces, estas sí afectan en el sangrado menstrual con mayor cantidad de facilidad los periodos menstruales. La iatrogenia, vamos a ver los tumores de ovario que también las infecciones, las alteraciones del tracto genital. La iatrogenia, mucho también depende de los cosméticos vaginales, ¿no? Que puede alterar los ciclos menstruales. Los anabolizantes también, hay personas que toman anabolizantes, ¿no? ¿Ya? Los anticonceptivos bien, ¿no? Influyen, como la té de cobre hace aumentar la cantidad, produce polimenorrea. Hormonas también. Tumores del ovario, como en el ovario se está produciendo el folículo de De Graaf, que el folículo de De Graaf es importante, producción de estrógenos, progesterona, etcétera, etcétera. Y a base de esto se produce el colchoncito de la menstruación y el colchoncito para preparar la anidación. Entonces, si hay tumores en los ovarios, por supuesto que se va a alterar todo el ciclo menstrual, ¿no? Puede haber TECOM, puede haber tumores de la granulosa, trauma. Quiere decir tumores a nivel de las tecas internas de un folículo de De Graaf. Granulosa, por fuera de las tecas externas internas está la granulosa del folículo de De Graaf, ubicado ahí. Traumas, caídas, golpes, que también puede provocar tumores en el ovario. Infecciones, por supuesto, que alteran toda forma de hormonas en los ovarios. Alteraciones del tracto genital, están las leiomiomas, ¿no? Tumores a nivel del tracto. La endometriosis, anomalías congénitas, puede haber pacientes que tengan, ¿no? Pólipos cervicales, ¿no? Las pequeñas verrugas que estén dentro del cuello uterino, etc. Leiomiomas que no son ¿cómo se dice? Que no sean agresivas, que no sean malignas, ¿no? Que se localicen simplemente en un lugar específico para de aquellas que se irradian y se vuelven en malignas, ya se convierte en un cáncer, en un tumor expansivo. Ahora vamos a irnos a las causas funcionales. Las anovulatorias, o sea, que no ovulan, y las ovulatorias, con la ovulación. Las anovulatorias, sin óvulos. Hay un dado de los estrógenos sobre la ausencia de la progesterona. Esta es la causa más frecuente durante la adolescencia. Clínica, la menorragia, ¿no? La menorragia, la cantidad excesiva a intervalos regulares. Ya. Las adolescentes son las que tienen este problema, ¿sí? No hay, pero sí la progesterona, ¿no? La progesterona y el estrógeno, ¿no es cierto? Actuando más que la progesterona.
como no hay salida del óvulo, por lo tanto el folículo de De Graaf no existe, por eso no hay, ya aún todavía no. Pues esta alteración en la mayoría de las adolescentes va a provocar la menorragia, ¿no? Manifestación clínica de la menorragia. La menorragia es la cantidad excesiva a irse. Entonces, esta adolescente, si recuerda uno de ustedes en su época de la adolescencia, un poquito más de lo normal, ¿no es cierto? Pasando por esta fase, especialmente en la etapa de ovulatorias. ¿Ya? Las ovulatorias. ¿Y qué es lo que va a pasar en su ciclo menstrual? Insuficiencia del cuerpo lúteo. Hay ovulación del cuerpo lúteo, queda el cuerpo amarillo, quiere decir el cuerpo amarillo, con poco funcionamiento. Ovulan, pero ese cuerpo amarillo está muy flojito, ¿no? No produce ni estrógenos ni progesterona. Ahí está. Reducida de estrógenos y progesterona durante el ciclo menstrual, o sea, del día 14 en adelante. Con la duración de este anormal corta, ¿sí? Suele manifestarse con acortamiento del ciclo o la proiomenorrea, precedido o no por un pequeño sangrado spotting. Entonces, aquí las pacientes por falta de estrógenos y progesterona, la paciente a los 20 días del ciclo menstrual ya está. Llega a los 16, ya está. 17 días ya está menstruando. O sea, los ciclos, ¿sí? Por eso el comportamiento del ciclo. A eso se llama proiomenorrea. Diagnóstico. ¿Cómo se le va a diagnosticar? Por si acaso, esto es un tratamiento totalmente de especialidad. ¿Sí? Solamente se va a dar algunas pautas, pero no. Cada paciente medir sus hormonas, ver la causa, a lo mejor tiene tumor, a lo mejor tiene cáncer, etcétera, 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 como hemos visto la teoría. Verificar la causa específica, realizar el tratamiento y el diagnóstico. ¿Cómo va el diagnóstico? Solo sabiendo cuál es. ¿Sí? Entonces hay que hacer una anamnesis en relación a la menstruación. Hay que ver cómo se manifiesta su sangrado, cómo se manifiesta su menstruación. La intensidad, duración, cuántos días, cada qué tiempo, ¿no? La cronología tiene marcado, ¿no? Sus ciclos menstruales, la relación con el ciclo, ¿no? Si es de 21 días, de 30 días, ¿no? La relación con el coito. Tiene relaciones sexuales, a lo mejor tiene amenorrea por embarazo, ¿no es cierto? Y la paciente está preocupada, ¿no? Cuando, sin embargo, ya está embarazada. Todas esas preguntas, la entrevista es importante a la paciente si tiene alteraciones menstruales. Hay que ver también los antecedentes familiares, como verán, el síndrome de Cushing, la talasemia, etcétera, etcétera, son hereditarias. El cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama influye. Conducta sexual, relaciones de riesgo por las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántas parejas tiene? 1, 2, ¿no? Higiénico, si su pareja tiene enfermedad, no tiene, ¿no? Entonces, mucho depende también del sexual. Los tratamientos hormonales, utiliza alguna hormona para algún tratamiento, las tabletas de anticoncepción, algún medicamento que tenga hormonas, si es estrógeno, progesterona, esteroides, etc.
Entonces, el tratamiento básicamente en este tipo de trastornos menstruales es de medicamentos relacionados a hormonas, ¿ya? Episodio agudo. Cuando el episodio es reciente, entonces se utiliza los estrógenos de 3 a 4 complementos diarios durante 10 días consecutivos. Que recomienda los medicamentos, los anticonceptivos orales. Cuando hay una hemorragia aguda intensa, ¿no? Es de urgencia. Hay que realizar el legrado hemostático. Si esa paciente sigue sangrando, pero no está embarazada, llevamos la prueba de embarazo negativo, pero sigue sangrando. No es amenaza de aborto, tampoco es aborto. No es embarazo molar. Hay que realizar la hemostasia y hacer legrado. En caso que no ceda al tratamiento médico, posiblemente se utilicen los medicamentos del grupo de los AINES, antiinflamatorios no esteroides, o antifibrinolíticos de estos medicamentos de alta especialidad. Han demostrado que el tratamiento antifibrinolítico reduce la pérdida sanguínea. Por el de estos medicamentos, solo el especialista o el en climaterio y alteraciones menstruales. Ahora vamos a entrar a las alteraciones menstruales por defecto, o sea, que duren más de 35 días menorreas. La opsomenorrea, amenorrea, cese de sangre menstrual y es la manifestación clínica de varios trastornos, la opsomenorrea. Aparición de 3 a 6 ciclos por año a intervalos mayores de 35. Generalmente las mujeres menstruamos en el año 12 veces, pero en este caso, si contamos su historial, apenas de 3 a 6 veces al año. La amenorrea primaria, ausencia de periodos menstruales a los 14, 16 años. O sea, esta paciente nunca ha menstruado, no tiene la menarca, ¿no? Ya tiene 16 y no está menstruando. La amenorrea secundaria, ausencia de ciclos normales o ausencia de regla durante más meses habiendo tenido ciclos menstruales normales previamente. Generalmente, esta es la que se presenta en la mayoría de los adolescentes, en la mayoría, por una irregularidad hormonal, ¿no? El organismo está queriendo producir hormonas, etc. Entonces, varias viene su menarca a los 11, 12 años, 13 años, me parece, por un lapso de 6, algunas un año, ¿no? A mí me pasó eso. Las muchachas del occidente, su menarca es muy tardíamente, 14, 15 años, y luego desaparece, ¿no? Bueno, la mayoría de las adolescentes de nuestra época, generalmente de mi época, muy temerosa, las mamás no enseñaban, ¿no? Y bueno, informábamos entre adolescentes, pero una información totalmente errada, ¿no? Totalmente errada. Como anécdota, yo menstruando, ¿no? Ya no estoy embarazada, así, niñas de 14, 15 años, pero ni siquiera teníamos un cortejo, un enamorado por ahí. Simplemente con hablar te embarazas en la etapa del informes totalmente fuera de lugar, ¿no? Ahora que uno sabe y todo y se pone a reír recordando esos comentarios tan errados, tan en aquella época, diría yo. Entonces, ¿y a cuál de mis compañeritos hablé? ¿Y ahora de quién está? Así, ¿no? Totalmente, muy, muy desinformados, ¿no? Y llorando esos meses que no menstruabas, ¿no? Pensando que uno está embarazada. Y el temor a los padres de no contar, que también es bien importante dentro de lo que es la los adolescentes. Puede estar pasando por una amenorrea secundaria o una amenorrea primaria.
generalmente se presenta hasta regularizarse el funcionamiento de las hormonas en el organismo, como en la menopausia es regular. No te dice que cumplas 40, presentas la menopausia, cumplidos, no, no es así. La menarca, ¿no? La menarca aparece regularmente como la menorrea secundaria. De igual forma, la menopausia también desaparece en forma irregular. Bueno, esta anécdota vamos a continuar. Entonces, saben ustedes que es importante el funcionamiento hormonal, la cabecita es tan importante, por eso que hay que cuidar a las adolescentes, en los niños, en las niñas, el centro central, la cabeza, y en la base, en la silla turca, está la hipófisis, el hipotálamo. Es importante que la cabeza de las señoritas no tengan traumas, etcétera, 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 para que haya una producción de la FSH y de la LH. A ver, la FSH y la LH también pone, ¿no es cierto?, en los ovarios, luego los folículos de Degraf, ponen acción al útero y a... Entonces puede estar acá la lesión y se va a producir las amenorreas centrales, amenorreas gonadales, si es que no funcionan los folículos de Degraf, y las amenorreas genitales, que podría haber tumores, etcétera, el uterino, en la vagina, etcétera, ¿sí? Entonces, las centrales puede haber problemas acá, las en los folículos de Degraf, y las amenorreas genitales en los genitales, ¿sí? Puede haber malformaciones, puede ser que la paciente no tenga vagina, ¿no es cierto? Bien. Amenorrea central, en la cabecita. Entonces puede haber una hipotalámica, alteraciones en el hipotálamo, alteraciones en la glándula hipofisiaria, hiperprolactinemias, puede haber producción de cantidad de prolactina, ¿cierto? Y se van a producir los síndromes. En el hipotálamo puede haber déficit de la hormona gonadotropina coriónica y se va a producir el síndrome de Kallmann. Puede haber malformaciones hipotálicas ya de nacimiento, y entonces se produce el padre Willy, también el síndrome de Wallense, el Monbiel, que vamos a ver unas patologías muy raras, ¿no? Puede haber lesiones destructivas del área hipotalámica, puede haber tumores en la hipófisis, ¿no?, etcétera. Entonces, y las funcionales, ¿no? Pérdida del peso excesivo, las químicas, etcétera. Entonces, si hay más a nivel de la hipófisis, se puede presentar alteraciones terribles, como los síndromes, etc. En el hipotálamo, perdón. Si hay problemas en la hipofisiaria, por ejemplo, el síndrome de la silla turca vacía, puede ser que el paciente no tenga turca, pues no va a haber hipófisis. Por un adenoma hipofisiario, ¿no? Tumores en la hipófisis. Hipófisis linfocítica, ¿no? Alteración totalmente, ¿no?, de los linfocitos. Lesiones post cirugía o post irradiación, ¿no? Puede ser que esta paciente haya sometido a irradiaciones por cáncer de otro tipo y lesiona estas glándulas que son sensibles. Y a raíz de la alteración de la hipófisis se presenta el síndrome de Sheyham, que lo vamos a ver. Las hiperprolactinemias, cuando hay mucha producción de la prolactina también, ¿no?, sin que esté dando de lactar, y este hipotálamo está produciendo prolactina. Vamos a ver ahora el síndrome de Kallmann. ¿A qué se refiere? El síndrome de Kallmann, por deficiencia de la hormona liberadora de la hormona gonadotropina, ¿no?, es aislada y anosmia, pérdida del sentido del olfato, ¿no?
Entonces, estas pacientes no sienten el olor. A eso se llama el síndrome de Kallmann, así como el COVID ha producido, así más o menos. Pero el COVID se cura y pasa, en cambio en este no. El síndrome de Kallmann es una enfermedad genética del desarrollo que se caracteriza por la asociación de un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Congénito por déficit de la hormona liberadora de la hormona gonadotropina coriónica y produce anosmia, hiposmia, ¿no? Con hipoplasia o aplasia de bulbos. Aquí vamos a completar, de bulbos olfativos. Muy bien, está más completito. Definición: el síndrome de Sheyham es el infarto de la glándula hipoficiaria secundaria a una hemorragia posparto. Esto ya habíamos visto en el trastorno de infecciones posparto, el síndrome de Sheyham. Es el infarto de la glándula hipoficiaria secundaria a una hemorragia posparto. Por ende, solo ocurre en mujeres. Se produce entonces un angipopituitarismo, ¿no? Encontrándose niveles bajos de la hormona estimulante de la tiroides, estimulante hormona adrenocorticotrópica y la estimulante de las hormonas sexuales. ¿Sí? Entonces, también el síndrome de Sheyham afecta, ¿no? Como no vamos a tener las hormonas sexuales, ¿no? Lo que es el estrógeno, la progesterona, etcétera, esta paciente va a tener poca producción de la menstruación. La amenorrea gonadal, o sea, vamos a ver en los ovarios de los folículos de De Graaf. El fallo ovárico, desgenesia gonadal, o sea, no va a haber producción de los folículos de De Graaf. El fallo ovárico, ¿no? Antes a los 14, 15 años, ya los ovarios ya no están bien. Ovarios refractarios, ¿no? Entonces quiere decir que es un ovario totalmente, ¿no?, de tamaño pequeño, que no produce igual los folículos de De Graaf. Puede haber tumores ováricos, quistes ováricos, iatrogenias, irradiación, cirugía por otras causas, como por ejemplo las caídas, los golpes, peleas entre parejas, caídas de moto, accidentes de moto, bicicleta, etcétera, que se hayan lastimado los ovarios, que va a afectar en la producción de los folículos de Graaf. SP y otras endocrinopatías. Bueno, ya. Es referente también a las hormonas del mismo ovario por falta de la producción del funcionamiento adecuado del hipófisis y del hipotálamo, ¿no? Referente a las hormonas, ¿no? Entonces, las que funcionan en el ovario, pero también mucho de otras hormonas que funcionan en la cabecita. ¿Ya? Entonces, está relacionado. El SHOP, síndrome ovárico poliquístico, así se llama el SHOP de ovario poliquístico. La mayoría de las mujeres sufren esto, especialmente por la humedad y demás cosas. No es en el ovario, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nos damos cuenta, cuando la presenta, bueno, síntomas, no en todas, no aquellas pacientes que tienen problemas de otro índole, no quiere decir que va a tener de ovario poliquístico, pero es una de las manifestaciones. El acné, el vello facial, ¿sí? El vello facial especialmente en las adolescentes. Trastorno hormonal que ocasiona ovarios de mayor tamaño. Por supuesto, si hay quistes adentro, el ovario se va a agrandar. Quistes en los bordes externos. La causa del síndrome de ovario poliquístico no se conoce con exactitud la causa, pero puede implicar una combinación de
y ambientales. Algunos de los síntomas en la menstruación irregular afecta. Cuando hay quistes en el ovario, vamos a tener anormalidad en la menstruación regular. El crecimiento del cabello en exceso, el acné y la obesidad es uno de los síntomas, ¿sí? No en todas, pero puede manifestarse. El tratamiento incluye, ¿no?, las tabletas anticonceptivas para regularizar la menstruación, un medicamento llamado, ¿no?, metformina para prevenir la diabetes, ¿no? Las estatinas para controlar los niveles elevados de colesterol, las hormonas para aumentar la fertilidad y procedimientos para eliminar el exceso de vello. Pero lo importante, antes de aplicar estos medicamentos, el médico tiene los niveles de las hormonas que tiene la paciente para poder aplicar y la dosis. La amenorrea genital, ¿no? Hemos visto la gonadal, la central, ahora la genital. Esta genital puede ser en el útero o en la vagina. La agenesia, imposibilidad o de engendrar. Estas pacientes son totalmente estériles, la agenesia, nunca embarazarse. El síndrome de Asherman, formación del tejido cicatrices en la cavidad uterina. Asherman generalmente tienen las pacientes, tienen 1, 2, 3, 4, 5, de 3 para arriba. Ya entonces, todo este útero está lleno de cicatrices. No va a poder embarazarse, no va a poder menstruar y si menstrua es con bastante dolor. La agenesia uterina o cervical y el síndrome de Asherman uterinas. Amenorrea genital en la vagina. Tabiques vaginales, tiene 2 vaginas, ¿por cuál de las vaginas? El síndrome de Rokitansky, ¿sabe de eso? El síndrome de Morris. El de Rokitansky y el de Morris. De vagina se conoce como síndrome de Mayer. Rokitansky, aquí está. El de Kuster-Hauser. Se conoce cuando no hay vagina. Los médicos que han descubierto y definirlo y clasificarlos. Se da uno entre cada 5.000 nacimientos de mujercitas. Es un trastorno congénito en mujeres en las que los productos de mujer, ¿recuerdan? Estos son los primeros que se produce cuando está la mujer dentro del útero, ¿no? No se desarrollan, ¿no es cierto? Presentan una amenorrea, nunca van a menstruar, nunca les viene la regla porque tienen ausencia de vagina y el útero, pero sí tienen ovarios funcionales, por lo que sí se desarrollan los caracteres secundarios. Hay pacientes que no tienen hijitos, ¿verdad? Puede ser que no tengan útero ni tengan vagina. El ovario sigue produciendo estrógeno y bueno, entonces les vuelve mujercitas, que no hay vagina ni útero. Por lo tanto, se va a las mamas, el vello, todo normal. También es conocida agenesia mulleriana o agenesia vaginal. El término agenesia quiere decir de un órgano. Como ya hemos dicho, las mujeres en este síndrome realizan una producción normal de sus, por lo que llegan a la pubertad. Sus características sexuales femeninas también ovulan frecuentemente. La vagina está acortada o no existe, lo que comporta dificultad y molestias al tener relaciones sexuales y más frecuentemente imposibilidad de mantenerlas. O sea, si tiene una vagina cortita, va a tener problemas, ¿no?, con la pareja. Bien, el síndrome de Morris, lo que habíamos visto, ¿no? Déficit de receptores intranucleares androgénicos, existencia de la acción periférica de la el cariotipo 46X
¿no? El fenotipo femenino normal. Ausencia de vello pubiano y axilar. Genitales externos normales. Vagina ciega. Ausencia del útero. Testículos normales, pero intraabdominales. Y puede haber una extirpación, ¿no? Si parecen mujeres, ¿no? De repente han nacido con los testículos, pero que están en la parte superior, no han bajado. Sin embargo, va a desarrollar, ¿no? Totalmente los contornos, pero no va a tener ni vello pubiano. A eso se llama síndrome de Mohr. Bien. Cuando es la vagina ciega, quiere decir vagina también desarrollada, ¿ya? Estamos acabando, chicos. ¿Cómo diagnosticamos? De igual, ¿no? Un buen examen físico, una buena anamnesis, un buen laboratorio. Siempre trabajando con laboratorio, descartar embarazo. La anamnesis y la exploración, tenemos que ver la historia familiar, antecedentes, presencia de hirsutismo o acné. Hirsutismo es lleno de vellos, ¿no? Se llena la cara. Hay mujeres que tienen hasta bigotes presente hirsutismo. Tiene más andrógenos que estrógenos. La ecografía también ayuda bastante, permite valorar los genitales internos, la presencia o ausencia de la línea endometrial con la ecografía. Si hay quistes, no hay quistes, ¿no? La análisis, les decía, hay medicamentos que les estoy, mucho depende de qué cantidad de hormonas tiene y qué cantidad de medicamentos precisos. Entonces, al laboratorio hay que llevar la sangre, verificar si tiene estrógenos, progesterona, andrógenos y testosterona, ¿no es cierto? De progesterona, si es positivo, se establece diagnóstico de anovulación. El test de estrógenos y progestágenos, ¿no? Si es positivo, confirma la existencia de un tracto genital intacto, que se trata de un fallo del eje hipófisis ovario. Entonces, va a ayudar a determinar dónde está la falla, a lo mejor en los o en la hipófisis. Si es negativo, se trata de una amenorrea genital. Entonces, de neuroimagen. Necesitamos verificar cómo está el hipotálamo, necesitamos verificar si no tiene hipófisis, si está normal o no. El cariotipo, ¿no? ¿Cuántas células sexuales tiene? Tiene 23, si tiene 46, el óvulo. El tratamiento es a base de medicamentos, tabletas, anticonceptivos, etcétera, a base de hormonas. Habíamos indicado que la amenorrea primaria, ¿no? Presente. Soma Y, eso es. La paciente requiere una gonadectomía, ¿sí? Para evitar la posibilidad de malignización. Terapia hormonal sustitutiva con es importante para evitar los efectos a largo plazo. Hipoestrogenismo, poca producción, pero puede presentarse un masculino, ¿no? Entonces, estas pacientes parece que son más hombrecitos que mujercitos. La agenesia de los conductos de mujer. Agenesia hemos dicho ausencia, ¿no? Crear una neovagina. Entonces, como no tienen vagina o tienen vagina cortita, a través de cirugías plásticas se puede mejorar, ¿no? Mantienen su función, pero no es necesaria la sustitución con estrógenos. Tiene problemas congénitos solo y el útero, pero los ovarios están mal. Esta paciente es mujer, se siente mujer, solo que hay malformación congénita. El síndrome de sensibilidad a los andrógenos, ¿no? No requiere la sustitución de estrógenos. Debe realizarse una gonadectomía, que quiere decir sacar los folículos, ¿ya?
hace una gonadectomía. Ectomía, ¿qué quiere decir? Una extracción, hay que extraer a los ovarios, ¿no? Debe realizarse de los ovarios, ¿ya? Suele presentar una vagina en dilatación para sentirse cómodas durante las relaciones sexuales. De igual forma, ¿no? Una cirugía plástica. La imperforación del himen y el tabique vaginal transversal provocan un malestar en las relaciones sexuales, dolor abdominopelviano cíclico con la obstrucción menstrual. ¿Ya? Estas adolescentes requieren la corrección quirúrgica para aliviar el dolor que acompaña a esta alteración. Entonces hay que perforar, ¿no? El himen, hay que perforar el himen para que haya la salida de la menstruación. ¿Sí? Bien. Hay ímenes totalmente cerrados, porque los ímenes, ¿no? Generalmente de las adolescentes no es necesario que tengan relación sexual para que menstruen, no, sino el himen tiene sus orificios por donde hace que pase la menstruación, unos orificios muy pequeñitos, pero pasa. En cambio, en estos ímenes totalmente imperforados, ¿no? Como herméticamente cerrados, entonces, esto sí requiere aperturar un espacio, ¿no? Para que pueda solucionarse su problema. Habíamos indicado que la amenorrea secundaria es cuando empieza la menarca, pero por cierto tiempo desaparece y luego nuevamente, ¿no? Bien. Estamos a 18:31. Acá vamos a quedar, chicoquitos, porque nos falta todavía un poquito. Ya. Estamos en la 30, aquí. Esto más y vamos a quedarnos en la dismenorrea, ¿ya? La menorrea secundaria puede haber por insuficiencia ovárica, por anovulación crónica. Las mujeres con hipotiroidismo también pueden presentar síndrome de Cushing, síndrome de Sheyham y otras alteraciones endocrinas, ¿no? En los casos de shock, por ejemplo, en el síndrome de poliquístico, ¿no? Ovárico poliquístico, también la menorrea secundaria. En la insuficiencia ovárica, ¿no? Se refiere a que estas pacientes, ¿qué ha pasado? Ya. Estas pacientes, ¿no? Caramba, no dejan trabajar. Ya. Se referirán a la unidad de reproducción, ¿no? Cuando tienen un ovario que no funciona muy bien, tienen que ir a una unidad de reproducción. Las que desean tener hijos en un futuro, ¿no? La menopausia precoz está en este tipo de pacientes, aumenta el riesgo de desarrollo de osteoporosis. No es bueno que la paciente tenga una amenorrea a los 30, 40 años. Y las mujeres con insuficiencia ovárica prematura pueden beneficiarse de la sustitución de estrógenos para prevenirla. Entonces, cuando hay insuficiencia ovárica, si no están menstruando, tiene que ver un especialista para que este ovario produzca óvulos, produzca estrógenos y progesterona, porque no necesitamos una menopausia precoz, ¿ya? Por eso es que hay que hacer un tratamiento. El ovario tiene que funcionar. Anovulación crónica, ¿no? Las mujeres con hiperprolactinemia, o sea, que están dando de lactar, pero siguen dando de lactar 4, 5 años, ¿no? Pueden tratarse con con el antagonista de la dopamina, ¿sí? Entonces, hay medicamentos que paran la producción de la prolactina. Entonces, si tú tienes bastante prolactina,
Entonces, evita que la FSH y la LH funcionen y con eso va a evitar que haya ovulación, folículos de Degrad. Entonces, la paciente no tiene menstruación por muchos años. Tiene que volver la menstruación, ¿no? A eso se llama ovulación crónica por muchos años porque sigue dando de lactar, sigue produciendo la prolactina y cuando hay prolactina no hay FSH ni la LH. Las mujeres con hipotiroidismo, síndrome de Cushing, el síndrome de Sheyham y otras alteraciones deberán remitirse al endocrinólogo, ¿no? Para saber cuánto de producción de hormonas tiene, cómo está el endometrio. Si hay síndrome de Sheyham, quiere decir, ¿no? Cómo está la parte de las cicatrices, si se ha sometido a muchos abortos. Cuando hay quistes, el tratamiento, ¿no? Dependerá de los signos y síntomas y de que si la mujer desea o no la gestación. Tratamiento con anticonceptivos orales. O sea, para los quistes pequeñitos, lo primero que te dan los medicamentos en los médicos son los anticonceptivos. Pero cuando ya son grandes los quistes, necesita cirugía para la extracción de los quistes. Y vamos a quedar en la dismenorrea. La dismenorrea es la menstruación, pero mucho dolor, ¿sí? Ahí vamos a quedar. Acá vamos a colocarnos una señalcita. Y estamos hasta aquí. Hasta aquí. Ok, chicos, han escuchado cómo lo ven el tema. Interesante, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Hemos empezado con 36, seguimos los 36. Ok, nos vemos el día miércoles. Por favor, 6:30 se van a conectar para acabar este tema. Luego vamos a ver el tema de infertilidad. No, las ITS. Es un tema muy bonito, muy ilustrativo. ¿Ok? Ya, chicoquitos, nos vemos el día miércoles, chicos. Bye, bye.